siguiendo con el maratón y siguiendo ahora con los temas relativos a Chiapas, siguiendo aún con el Estado, me da muchísimo gusto invitar para hablar sobre retos y desafíos de las autoridades de protección civil ante la reducción de riesgo de desastres a otro colaborador muy activo que ha participado en distintos congresos, que es colega del colegio y que también nos ha deleitado con unas presentaciones en distintos congresos. Si me equivoco, Eduardo, me corriges, pero fue uno muy visto de tu participación en el Congreso de Tabasco. Él la recuerdo muy bien, que todo el mundo me dijo, oye, ¿por qué no lo invitas a todos los demás? Y hacemos ahí buena mella. Pero bienvenido, Eduardo, qué gusto saludarte. Vamos iniciando. El piso es tuyo, son 25 minutos de conferencia y a los 5 minutos antes de cumplir la media hora voy a interrumpirte un momento para darte los saludos y las preguntas del público. Adelante, Eduardo. Si nos ayudas con tu micro, Eduardo. Creo que sí, ¿listo? Ahí está, muy bien, ahí está. Bienvenido a este 5º aniversario, bienvenido a este maratón. Gracias por participar y adelante. Sí, antes que nada, de verdad que me siento honrado que me hayan invitado, que me hayan tomado en consideración. Muchas veces las personas que nos dedicamos a trabajar en la parte de la protección civil, creo que antes que cualquier cosa tenemos un alto sentido ético, porque la protección civil no solo se trata, y lo he entendido a lo largo de los años que he trabajado con la protección civil, que la protección civil no solo se trata de obtener un beneficio, de obtener algo a cambio. Al contrario, la protección civil siempre nos permite ayudar a la gente y dar algo. Pero bueno, yo en esta pequeña charla que vamos a tener, como nos lo decía nuestro buen amigo Rafael, y antes que nada, un cordial saludo a todos nuestros compañeros del colegio y muchas felicidades en este aniversario. Creo que hemos obtenido muchas cosas buenas en nuestra vida, el hecho de colaborar con esta organización tan noble que se llama Epicentro. La verdad, me invitaron a formar parte de ella desde hace poco más de un año. Nuestro presidente del colegio, el arquitecto Mariano, a quien mando un cordial saludo. Y la verdad es que siempre hemos tenido que aprender de los expertos, de los másters en cuestión de protección civil y gestión de riesgos. Pero bueno, fíjense que yo les quiero platicar algo muy cotidiano que nos sucede aquí en el estado de Puebla. Actualmente yo soy el director operativo de protección civil del estado de Puebla. Trabajo muy de cerca, la coordinadora de protección civil en el estado, la doctora Ana Lucía Gil Mayoral. Pero fíjense que les quiero platicar en esta pequeña charla, si me permiten, cuál han sido uno de los grandes retos que hemos tenido. De hecho, ayer estuve en un operativo en donde llevamos a cabo un cierre de un negocio y lamentablemente casi nos golpean. La gente está muy molesta por los cierres que hemos tenido que hacer. Y entonces es aquí donde uno se pregunta, específicamente donde uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con la sociedad, con el gobierno? ¿Por qué, si bien se establecen algunas medidas con la finalidad de tratar de preservar la vida de las personas, por qué muchas de las personas son bien necias y no hacen caso a los decretos que inclusive establece el gobierno? Y lo digo en el buen sentido de la necedad, y les voy a poner ahorita varios ejemplos. Pero bueno, nuestra pequeña charla, les decía, consiste en saber cuáles son las áreas de oportunidad, inclusive las etapas críticas que ha tenido el gobierno, todos los que de alguna manera trabajamos para protección civil en el sector de gobierno, porque aquí nos ha pasado mucho y ha sido muy reiterativo. Pero fíjense, después de que surge toda esta cuestión de la pandemia y se activan los protocolos de emergencia, aquí en el estado, el gobernador del estado de Puebla emitió unos decretos con la finalidad de restringir y ajustados, como todos lo sabemos, y no solo en México, sino en el mundo, con la idea firme de restringir el movimiento social. Y no solo eso, sino que evitar los contagios, que ese era uno de los objetivos fundamentales y estratégicos, como una aspiración nacional del gobierno de México para mantener estos estándares de salud. Sin embargo, sí hay que tomar en consideración varias cosas, entre ellas, y lo voy a mencionar. Una vez que salen los decretos del gobierno del estado, obviamente se tiene que acatar, porque
implica medidas coercitivas. ¿Cuáles son las medidas coercitivas de encontrarse en desacato de un decreto del gobierno del Estado? Pues obviamente viene una acción coercitiva del Estado con la finalidad de cumplir o hacer cumplir esos decretos. Pero bueno, nos hemos enfrentado a muchísimas cosas, desde recordatorios de mi Santa Madre hasta una serie de maldiciones, maldiciones en contra del gobierno, maldiciones en contra de Presidencia de la República, un montón de maldiciones, porque en muchos escenarios las personas piensan que este mal que en este momento nos aqueja, pues como que ha sido creado, como que ha sido inventado. Entonces existen muchos mitos y realidades. Yo no quiero hablar específicamente sobre el virus, yo creo que, o sobre el COVID-19 o el SARS, porque muchos de ustedes en este foro he escuchado a mucha gente que inclusive pues, tiene una amplia experiencia en cuestión de manejo de crisis sanitarias. Yo lo recuerdo y lo comparo con el de la influenza en el año 2009, porque me tocó vivirlo de cerca, estar muy de cerca trabajando con el secretario de Salud, estar muy de cerca trabajando a través de Secretaría de Defensa Nacional, está trabajando con el secretario de la Defensa Nacional en temas de la atención de emergencia por ese nuevo escenario, esa nueva enfermedad que en su momento no sabíamos cómo manejarla. Pero bueno, me regreso un poquito. ¿Qué pasa cuando se crea el decreto del gobierno del Estado? Yo les voy a decir, por ejemplo, voy a platicar sobre ciertos eventos que he vivido y que la verdad, cuando uno observa que formamos parte de la protección civil y que nuestro deber y colaboración es ayudar y asistir a la gente, manteniendo el objetivo básico de nuestro sistema, que es garantizar la vida humana, les voy a platicar, voy a iniciar con este caso. El decreto del gobierno del Estado establecía que las actividades esenciales pueden permanecer abiertas, ¿no? Sin embargo, nosotros llegamos a encontrar un lugar en donde teníamos una estancia infantil. Y en esa estancia infantil, las personas encargadas de la seguridad de los pequeños no cumplían con las medidas sanitarias. Llega Protección Civil, observa, verifica, inspecciona, hace observaciones en torno a esta situación de que no se están cumpliendo con los propios protocolos de seguridad para garantizar la vida de los niños que se encuentran en esa estancia. Entonces, bajo este escenario, uno llega y uno cierra el comercio, en este caso la propia estancia infantil, llegamos y la cerramos. Sin embargo, al otro día, nuestra coordinadora ya estaba recibiendo una queja que entramos con lujo de violencia, que no estamos respetando el hecho de que se permita que la actividad esencial funcione. Y entonces, uno coloca en la balanza estos dos aspectos importantes, desde mi punto de vista. Y esto no lo hablo a nivel institucional, lo hablo de manera personal. Pero cuando uno coloca en la balanza, hay un principio de derechos humanos fundamental que se llama el principio pro persona. Y ese principio pro persona está directamente vinculado con las actividades de protección civil. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero con este principio pro persona? Que es específicamente diseñado en materia de derechos humanos. Específicamente, ¿a qué me refiero? Que bueno, el principio pro persona podemos tener algunos otros ordenamientos, inclusive que amparan la propia Constitución, como la Carta Magna Suprema o la Ley Suprema del país, en la que nosotros tenemos la función y la obligación de garantizar la integridad de la persona, aunque temporalmente violemos su derecho. Entonces, en el caso de la estancia infantil, tal vez alguien nos diga, oiga, es que el decreto federal de la Secretaría del Trabajo establece que somos una actividad esencial y usted me quiere cerrar. Es una contradicción en apariencia. Sin embargo, esto es un gran desafío porque al momento del cierre se me vinieron encima algunas personas, me hicieron señalamiento, me acusaron de ser un nefasto cuando yo solo intenté salvaguardar la vida de los chiquitines por la irresponsabilidad de las personas que laboran en ese centro de atención comunitario. Bueno, ese es un ejemplo y con ello quiero arrancar. Pero bueno, a lo largo de los meses, yo llegué aquí a ocupar este cargo de director operativo de Protección Civil del Estado. Llegué aquí en el mes de febrero, específicamente cuando se celebra el aniversario del Ejército Mexicano. Yo llego aquí el 19 de febrero y empezamos a conocer la forma en que
tiene que trabajar y conocer la normatividad que se aplica dentro del Estado de Puebla. Pero bueno, esta cuestión de cuando surgen, sobre todo la emergencia sanitaria, todos nuestros protocolos tienen que sufrir modificaciones y sobre todo adaptarnos a ellas. Pero yo sí siempre he cuestionado, es un gran desafío, es un gran reto para la protección civil y para las personas que trabajamos en este medio, en la protección civil y que prestamos el servicio público, porque además quiero decirles que a mí me encanta hacer servicio público. La verdad es que mis 32 años en Fuerzas Armadas yo los usé mucho, me entregué de una manera completa, a veces con reclamos hasta de la esposa, en fin. Pero lo que sí tengo bien claro es que el servicio público es y se ha diseñado para servir a la sociedad. Y basado en ello, la protección civil no puede ir en contra de lo que indican nuestros principios de actuación. Y por ello, cuando yo tenía este caso específico, cuando se me vienen encima muchos señalamientos, yo digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que aplicar? ¿Qué es lo que priva? ¿Aplicamos o priva el principio pro persona, que a pesar de los múltiples ordenamientos, inclusive a la luz de muchas personas, se pueden pasar por alto? Reitero, los derechos fundamentales establecidos en los primeros 29 artículos de nuestra Carta Magna. En ese sentido, es importante que, y yo lo tengo bien claro, primero es la salvaguarda de la vida humana. Pero les voy a platicar otros casos, porque últimamente hemos tenido tantos casos. Les decía que ayer tuvimos inclusive un intento de agresión física en contra de las personas que trabajan conmigo aquí en Protección Civil, y todo porque queríamos solamente cerrar un negocio que tenía venta de cerveza al público. Entonces, la gente se ofende, la gente nos intenta agredir, cuando lo único que intentamos hacer es nuestro trabajo. Muchas personas se han preguntado, inclusive en su momento yo me llegué a cuestionar, si la protección civil debería establecer medidas coercitivas y cuál era ese campo de aplicación de las medidas coercitivas de la protección civil, hasta dónde llegan. Entonces, bajo este esquema, la verdad es que es muy difícil determinarlo, porque la protección civil es vista ante la sociedad como aquella fuerza del Estado que permite ayudar a las personas para superar situaciones de emergencia. La protección civil no es vista como la herramienta coercitiva del Estado, aquella mediante la cual se establece y se hace valer el Estado de Derecho de una sociedad, que ahora, reitero, con esta condición de la emergencia sanitaria, obviamente hemos tenido que modificar nuestros protocolos. Y ahora muchas gentes, muchas personas, muchos empresarios, a la luz del acto violatorio de los derechos humanos, muchos de ellos intentan señalarlos porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y por ello viene uno de los grandes retos y desafíos, y mi charla está alrededor de esto. En realidad, ¿cuál será el reto, el desafío de la protección civil para tratar de ayudar a la sociedad? Para poder tratar de entender lo que se necesita y cómo pudiéramos ajustar. ¿Sí? Por ello, el actuar de la protección civil en estos tiempos está orientada a garantizar los derechos a la vida, lo he dicho, este derecho pro persona en materia de derechos humanos. Es decir, nuestros derechos establecidos, como bien lo refiero y lo reitero, en los 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bien, dentro de ello, les mencionaba, tenemos otro caso, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando intentamos cerrar algún negocio en el que se ve dañada la economía de los trabajadores? El día sábado tuvimos otro caso y se lo voy a mencionar. Tenemos un restaurante en el que hay cerca de 50 trabajadores. El restaurante indica que bajo la operación que tiene, pues que ellos están cumpliendo con la normatividad y que cómo es posible que el Estado esté aplicando una fuerza coercitiva para dejar sin sustento, sin trabajo y sin alimentación a las personas que trabajan en el propio restaurante. Cuando mi función es que, si se está violando el decreto del gobierno del Estado en el sentido de que no se puede tener el restaurante abierto con comensales dentro para reducir los casos de contagio del COVID, pues mi función como servidor público en funciones y bajo cierta dirección es llevar a cabo el cierre de ese negocio específico. Entonces, esto viene a ser nuestro escenario en materia de protección civil. De por sí aquí en el Estado de Puebla es complejo, y este escenario vino a hacerlo mucho más complejo.
En este sentido, yo sí quisiera, por ahí les muestro unas gráficas de algunas confrontaciones que hemos tenido con la gente, porque ahora la gente, la propia sociedad, cada vez que llegamos a intentar cerrar un negocio en el que tenemos una conglomeración de más de 50, 30, 50, 60 personas, o que inclusive está prohibida la venta de bebidas alcohólicas abiertas, y lo siguen haciendo, ahora la gente nos confronta. Ahora se han organizado y ahora a Protección Civil le ven como el peor de los enemigos. Entonces, qué gran reto y desafío para la propia Protección Civil tratar de acomodar estos escenarios con la finalidad de hacerlo aplicable, de que no violentemos los derechos de las personas, o que cuando menos las personas no se vean violentadas ante nuestro actuar. Esta es una fotografía que les muestro del lado izquierdo, pero miren, fíjense bien, lo peor que también y esto también implica un gran reto para los servidores públicos que nos dedicamos a la protección civil. En la fotografía del lado derecho, el señor en camisa amarilla con rayas blancas es un regidor de un municipio. No quiero mencionar su nombre, porque tampoco se trata de ello. Sin embargo, el regidor, cuando nosotros, que el presidente municipal de este municipio solicitó el apoyo del Estado con la finalidad de llevar a cabo el cierre de los negocios que se encuentran en desacato, aquellos que realizan alguna actividad no comercial considerada como no esencial, de acuerdo con el decreto establecido por la Federación. Bueno, este personaje, que es un funcionario de gobierno de nivel municipal, pues se nos puso a las autoridades y se colocó entre los comerciantes y la autoridad. Y nos dice, es que el decreto del gobierno no se puede acatar, es violatorio de derechos humanos, yo tengo derecho a trabajar, yo tengo derecho, como lo establece la propia Constitución, a elegir de manera digna y aplicar de manera digna un trabajo y ganarme el sustento. Y ustedes lo que están haciendo es violentar los derechos humanos de las personas. Y aquí viene otra cuestión importante. ¿Qué debe privar? ¿El derecho de las personas o el derecho pro persona de que yo les acabo de mencionar? ¿Qué es lo que debe de privar? Y es otro de los grandes retos que tiene el Estado, nosotros que prestamos el servicio público en materia de protección civil. Y entonces, bueno, hay procedimientos, hay métodos, y a este funcionario lo tuvimos que poner a disposición ante el Ministerio Público por no permitir que se llevara a cabo una actuación del Estado, simple y llanamente. Es difícil, y después vienen los comentarios, vienen los señalamientos a través de la prensa amarillista, que si la coordinación no está haciendo su trabajo, que si lo que estamos generando son actos de corrupción, porque hasta este momento ninguno de los lugares donde nos hemos parado hemos permitido siquiera que nos den un centavo. Y eso a mucha gente tal vez le incomode, pero bueno, el aspecto de corrupción es un asunto que no quiero tocar en la conferencia. Sin embargo, muchos de los servidores públicos que trabajan dentro del propio gobierno obstaculizan el actuar de la protección civil. Y lejos, ahora sí, esto sí representa un reto en exceso, un reto que de verdad yo he hecho mucho análisis prospectivo con la idea de entender, de saber cómo vamos a hacerle los funcionarios públicos en materia de protección civil en los 3 niveles de gobierno para que la sociedad civil nos siga viendo como unos aliados, no como unos enemigos. Ahorita la mayoría de los lugares de protección civil estamos plagados de enemigos. Aquí en Puebla, los operativos los operativos conjuntos para cerrar los locales que llevan a cabo actividades no esenciales, lo estamos llevando a cabo con otras 2 dependencias a nivel estado, principalmente con la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios. Y cada vez que llegamos, pues bueno, producimos un terror tremendo porque vienen las organizaciones, muchas de ellas muy agresivas. Aquí en Puebla tenemos muchas organizaciones muy agresivas que ya nos confrontan de manera directa, nos provocan de manera directa. Y también somos muy cautelosos porque tenemos la instrucción de nuestro gobernador de permitir el diálogo, de permitir la concertación, de permitir la tolerancia, de lograr buenos arreglos, sin que se entienda un buen arreglo en términos de corrupción. Un buen arreglo mediante el diálogo, mediante la concertación, para que la gente pueda entender que lo que queremos, que lo que quiere la protección civil como último de sus términos es preservar la vida de las personas.
Y le digo que le platico, así como el funcionario que tengo en pantalla, que este funcionario lamentablemente sí nos ocasionó muchos problemas porque hemos tenido, no solo en este municipio donde está este funcionario, sino que hemos tenido en algunos otros en los que la gente se organiza al momento de vernos, inclusive, primero, provocamos varios efectos, ¿no? Pero el primero de ellos es que se provoca el efecto dominó. En cuanto nos ven llegar, como ya tenemos la fama, por así decirlo, y perdonen el término, las personas que me siguen a través de esta conferencia y que me hacen el favor de escucharme, perdón el término, pero llegamos, salimos a las calles y, no, hombre, creamos un terror. Aquí en el centro histórico, no, hombre, ahí vienen los de Protección Civil. Y ahora inclusive, y fíjense, otro gran reto y desafío. Ahora, cada vez que yo salgo de la coordinación de Protección Civil del Estado y en cuanto empiezo a caminar, estoy rodeado de halcones. Personas que dicen, ahí van los de Protección Civil y tenemos gente que nos sigue. Desde que salimos aquí, nos empiezan a seguir en motocicleta, caminando y ven por dónde vamos, ya se organizaron los comerciantes y con la idea de que en cuanto pasamos por las calles del centro histórico, cierran sus locales, nos damos la vuelta y lo vuelven a abrir. En fin, este es un estilo y afloje, pero lo que les decía es que muchas veces cuando intentamos hablar sobre estos derechos por persona en términos de derechos humanos o como lo establece el Objetivo Nacional del Sistema de Protección Civil para nuestro país, de preservar la vida de las personas mediante el establecimiento de medidas sanitarias, en este caso, para la atención específica del COVID, lo único que intentamos es tener ese entendimiento, esa relación social, esa sinergia con la sociedad. Pero ¿qué pasa? Somos rechazados. Ahorita ya esa cuestión de sinergia, no, hombre, nos ven como unos enemigos. El 23 de junio tuvimos un sismo digamos que una intensidad fuerte aquí en Puebla, no nos hizo mucho daño, pero al momento de querer aplicar los protocolos en muchos de los negocios, ya no se nos permitía el acceso. En muchos de los locales comerciales ya no nos dejan entrar, ya no podemos realizar nuestro trabajo como comúnmente, cotidianamente lo veníamos haciendo. Entonces, esto genera muchos conflictos, nos ha generado muchísimos conflictos, pero bueno, lejos de tratar de ruir de todos los conflictos que genera la propia sociedad poblana, porque también hay que entender que en ese mismo actuar hay mucha gente que entiende que estamos haciendo nuestro trabajo, colabora con nosotros. Pero bueno, ayer también en un conjunto habitacional llegamos, cerramos un lugar donde había venta de bebida alcohólica, no, hombre, y el señor casi quería golpear a la parte jurídica que le llevaba. Y esto puede traer varias consecuencias, porque yo creo que cualquier persona, cuando le están ofendiendo, cuando la ofensa y la agresión es directa y se colocan a 30 centímetros de usted con una actitud muy agresiva, viene otro de los grandes desafíos que tenemos como parte, como integrantes de nuestro querido sistema de protección civil. ¿Qué pasa si uno contesta la agresión? ¿A qué me hago creedor? A perder mi trabajo, a tener un señalamiento de un tercero por ser un servidor público violento que no puede controlarse, pero es bien difícil, créanme que es muy difícil y es uno de los grandes retos que yo tengo que asumir, porque bueno, en Fuerzas Armadas tenía una formación agresiva, aunque después vino a la baja. Surgieron documentos como el Manual de Uso de la Fuerza, entre otros documentos normativos para Fuerzas Armadas o para las fuerzas del orden público que establecen los lineamientos del actuar de los servidores públicos y sobre todo en casos de agresión. Pero de verdad, o sea, cuando uno se enfrenta con una sociedad tan violenta y se lo colocan enfrente y casi le dan un golpe a uno en la cara, ¿qué es lo que uno debe hacer? Es otro de los grandes retos y desafíos. Yo sé que en muchos foros, inclusive ahí en nuestra página de Epicentro Blog, siempre hemos intercambiado información. Pero a mí sí me gustaría que nuestros compañeros me dieran consejos sobre estos retos que le acabo de platicar, sobre los retos que durante estos 20 minutos hemos platicado, porque créame que no es fácil. También uno no puede perder la cordura y agarrar a golpes a la persona que le quiere ofender. Otro caso. Hace 8 días en otro municipio de Puebla, en Atlisco, estábamos llevando a cabo cierre de negocios, aplicando los decretos del gobierno del estado y ¡pum! De pronto, no sé de dónde, surge una señora de 80 años. De 80 años, porque me enseñó su credencial de lector. La señora decía que tenía un local en el mercado. Dije, señora, no se preocupe, no voy a checar el mercado.
solamente son los locales comerciales del primer cuadro de la ciudad, centro histórico, allí en Atlisco. Teníamos denuncias, teníamos que revisar y además teníamos la orden específica de llevar a cabo el cierre de actividades. No, hombre, la señora se me puso y otro gran reto, ¿cómo responder ante estos actos ofensivos de la gente? Y sobre todo si llevamos si la que está discutiendo pues es una señora de tercera edad, o sea, ¿cómo le contesta a uno? ¿Cómo le enfrenta? Yo sé que afortunadamente en todas las situaciones que hemos tenido, situaciones críticas, creo que nuestro actuar ha sido bueno. Yo considero que ha sido bueno. He calificado el actuar de mis muchachos porque más o menos quiero comentarle que del 90% de los operativos yo estoy con ellos. Entonces, llevamos seguridad pública, claro, pero también atendemos mucho a la recomendación del señor gobernador Barbosa aquí en el estado, de aplicar los principios de tolerancia, de escuchar a la gente, de saber sus reclamos. Sabemos que la gente está molesta, sabemos que la gente necesita reactivar su economía. Sin embargo, es importante que también preserve la tolerancia, el entendimiento, que no dejemos, no podamos apartarnos de la sociedad, porque al final de cuentas nosotros estamos para servir a la sociedad. Y si no, esto, cuando tengamos una situación realmente de urgencia, en lugar de permitirnos el acceso, de permitirnos realizar nuestro trabajo, ¿qué es lo que vamos a provocar? Que haya un rechazo total. Otro de los grandes retos que tenemos en materia de protección civil, que la sociedad no nos vea como sus enemigos. Estamos para atenderles. Cuando yo trabajé desde el año 1991 en la aplicación por primera vez del plan DN3E de mi carrera militar, la verdad es que da muchas satisfacciones poder ayudar a la gente. Aquí en Puebla hemos tenido la oportunidad de salir a inundaciones, de estar cerca de la gente, de ver cuáles son sus necesidades, de asistirles un poco en el pesar de perder casas, de sufrir daños en la economía, en bienes materiales, en trabajo. Es muy gratificante. Sin embargo, pareciera que esto se nos está quedando corto en el sentido de que ahora no sabemos, necesitamos cambiar tal vez un poco la estrategia. A lo mejor al momento de cambiar el semáforo en nuestro estado, tal vez esto nos llegase a permitir que cambiemos la estrategia y que ahora la sociedad sí entienda cuál fue nuestro actuar, que no nos ataquen, que no nos señalen, porque no somos enemigos de la sociedad. Ese es uno de los grandes retos que yo considero que como servidor público aquí en el estado tenemos. Entonces, yo sí me quedo con esta parte de la reflexión. Cuando la gente se porta muy agresiva, digamos, le reitero, si tuviera tiempo, le platicaría hemos tenido más de 40 casos. Los más agresivos son los de los bares y antros, que llegan y que, no, hombre, casi nos quieren recibir a balazos. O sea, piensan que estamos, no sé, generando una labor de inteligencia, que vamos tal vez por quitarle a sus clientes, que vamos porque estamos buscando o sembrando algunas cosas que nada tienen que ver con el negocio. Nosotros llegamos al antro y lo único que vemos son, en este sentido, que ahorita tenemos la orden, es vigilar el cumplimiento del decreto del gobierno del estado. Claro, si encontramos una situación de riesgo, bueno, pues también se tiene que proceder conforme a la normatividad lo especifica, ¿no? Pero qué difícil en estos tiempos mantener esa conectividad entre sociedad y gobierno. Sobre todo, le reitero, sí ha sido muy difícil en estos tiempos para mí, para su servidor y para mi equipo de trabajo, tratar de mantener esa cordura, porque también la gente no entiende razones, ¿ya? Por más que uno le explique, mire, estábamos tratando de preservar su integridad física, necesito que coopere. ¿Cómo poder hacer entenderle a la sociedad que esta cuestión de sinergia y de resiliencia no podemos hacerlo los funcionarios de gobierno solos ante una población tan hostil? No se puede hacer, no vamos a lograr nada. Sin embargo, eso es uno de los grandes retos. Ahorita a lo largo de esta charla hemos hablado de muchos retos. Todos estos se derivan del actuar de la aplicación de la normatividad del gobierno del estado. Sin embargo, sí implica un gran esfuerzo. No creo que sea imposible. Yo creo que una vez que pase esta etapa de emergencia, que cambiemos a otro semáforo de alerta, seguramente volveremos a buscar esa conciliación con nuestra sociedad. Tenemos muchas estrategias para hacerlo, ya estamos pensando en ello, pero bueno, yo sí les pido a todos aquellos amigos, miembros del colegio, que quieran aportar mediante un comentario sobre tal vez su experiencia en otros escenarios,
tal vez sobre lo que hayan estudiado y que nos sirva como un consejo para poder aplicar nuestras estrategias, creo que sería muy bueno. Y yo con esto termino, mi estimado Rafael. No sé si hay alguna pregunta, pero agradezco muchísimo el espacio, agradezco muchísimo a mis compañeros de Epicentro y bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Juan Eduardo, muchísimas gracias por tu plática. Hay muchas inquietudes. Te voy a leer primero aquellas que nos llegan por redes sociales. Cristian Domínguez Sarmiento dice, nosotros hicimos una encuesta para preguntarle a las personas de todo México qué pensaban de Protección Civil y solo la mitad confía en las recomendaciones de estos organismos. No debería ser así, hay que lograr más personas confíen en Protección Civil. Luego Sandra Sánchez dice, qué importante ver la otra cara de la moneda, realmente estamos en una situación muy compleja. Y yo quisiera trasladarte algunas inquietudes, abusando del favor que nos haces de estar aquí con nosotros. Primero, pues, qué bueno enterarme que estás en el gobierno de Puebla. Felicitaciones por esa adquisición para la Protección Civil Estatal. De verdad, no estaba enterado y me alegra mucho. Por eso te ubicaba en otra región. Pero qué bueno que estás ahí. Se necesita mucha ayuda. Creo yo que Puebla es por sus condiciones de ubicación geográfica, es un excelente ejemplo de la cantidad de fenómenos a los cuales se puede estar expuestos y por su alta diversidad política y geoespacial, es decir, la cantidad de municipios que tiene, pues entonces no solo tienes 3, 4 regidores, tienes cientos de regidores, entonces lo hace, y de presidentes municipales y muchas visiones de ver el problema. Pero mi observación o lo que yo quiero comentarte va más en el sentido de, primero, si nos puedes dar un poquito de detalle de qué dice ese decreto el cual le están dando cumplimiento. Y segundo, estos fenómenos sociales de lugares donde venden alcohol, ¿no? Uno podría pensar que incluso a lo mejor hasta otro tipo de cosas, de esparcimiento, etcétera, que se ven muy perjudicados. ¿Cuál es la moneda de diálogo? Es decir, ¿qué ha ofrecido los gobiernos municipales o estatales para contrarrestar los daños y pérdidas producto del cierre de estos negocios cuando ellos se prestan a este diálogo? Correcto. Sí, si me permites, mi buen Rafael, primero te quiero mencionar varias cosas. En principio de cuentas, el gobierno del estado ha emitido varios decretos, básicamente orientados a que no se deben permitir, por ejemplo, como bien lo mencionas, actividades en donde haya una conglomeración de personas. Pero todo parte de las actividades esenciales y no esenciales, es lo fundamental. Sin embargo, las actividades, nosotros hemos hecho nuestros operativos sobre las actividades no esenciales, porque, obviamente, primero está prohibido que sigan operando. Tuvimos al inicio muchos problemas con los bares, restaurantes, sobre todo. Restaurant Bar fue nuestro talón de Aquiles. Posteriormente, aquellas tiendas que al inicio cerraron pararon sus actividades y que después las volvieron a reabrir. Pero uno de los puntos bien importantes y que crea mucho conflicto, sobre todo con la gente, lógico, es que el último de los decretos del gobierno del estado del mes de mayo establece que todo comercio que venda bebidas alcohólicas abiertas se procederá al cierre en primera instancia y en segunda instancia al responsable del lugar se le puede detener y presentarse al Ministerio Público. Entonces, cuando tenemos esta actitud ofensiva hacia la sociedad es cuando vienen los reclamos. Claro. Porque pues, aquí me gusta de por sí. Mucha gente es el cierre de los que vendan abierto. Las tiendas que venden para llevar al domicilio no tienen restricciones. No tenemos ningún tipo de restricción, sin embargo, hacemos inspecciones de verificación de que lo estén cumpliendo. Porque o sea, no hay mencionaba ley seca. Yo, sí, claro, no hay ley seca, sí, pero no se permite que las bebidas alcohólicas se vendan abiertas. Porque además claro. Aquí en Puebla tuvimos otro problema crítico y te voy a platicar. Murieron el mes pasado, murieron cerca de 60 personas por tomar una bebida alcohólica adulterada, que se llama refino. Y murieron 60 personas. Entonces, por disposición del decreto del gobierno del estado, y digo, en muchas ocasiones el gobernador, el señor Barbosa, nos mencionó que tuviéramos mucho cuidado con estos lugares que venden alcohol a granel. Y por ello, cuando lo detectamos, es motivo de cierre
y ahí viene el reclamo social. Tuvimos también muchos problemas con las pulquerías. Las pulquerías son muy tradicionales aquí en Puebla, muchísima pulquería. Sin embargo, mucha gente nos dice, oye, pero si es pulque, ¿por qué no lo puedo vender? Pues es que es una bebida alcohólica que no está envasada de origen, entonces no puedes venderla. Ni para llevar. No, es que ahí viene uno de los grandes, de las grandes cuestiones, ¿no, Rafael? Por ejemplo, ¿cómo le haces para que no se venda ¿cómo se llama? El pulque, que no se venda abierto cuando se trabaja a granel? Claro. Ese Tendría que tener una embotelladora o algo así, no lo tiene. Exactamente. Y el otro problema, Rafael, en ese sentido fue que, además de ello, el detalle es que tuvimos el problema del refino. Y entonces se emitió la alerta sanitaria y no se dejaba vender ni comercializar ningún producto que no estuviera debidamente certificado. ¿Y en qué región de Puebla es donde más has visto este tema? ¿En la región central, en una zona urbana, suburbana? Porque, o sea, es decir, ¿dónde se ha maximizado este problema? Sí, de hecho, los casos por la venta de bebidas alcohólicas es en aquellos lugares en los que los gobiernos son un poco más flexibles. Me refiero a la autoridad municipal. Digo, no quiero señalar a ninguno, pero claro. Sí, la actividad, la autoridad municipal llega un momento en el que sí permite la venta de este tipo de alcohol, entonces, de este tipo de producto químico. Sin embargo, lo hemos visto que también viene otra cuestión digamos, una controversia, ¿no? Que no pudiera parecer como tal a la norma, perdón, a la luz del derecho normativo jurídico. Y te voy a platicar. Es uso y costumbre. La persona que trabaja en el campo es uso y costumbre al término comer y echarse su copa de refil. Es un uso y costumbre. Y mucha gente nos hizo el señalamiento, ¿cómo no me permites consumir? ¿No? Cuando es uso y costumbre y es un legado de los pueblos indígenas aquí en el estado. Entonces, ese es otro punto controversial, porque, pues sí, está bien, yo tal vez por derecho te lo debo permitir, sin embargo, me preocupa tu salud. Y aquí es cuando viene esa parte específica. Entiendo yo, y corrígeme si me equivoco, que el tema de la venta es la congregación, es decir, que la gente no solo ojalá lo comprara y se lo lleva y nadie se da cuenta, sino que terminan haciendo, como diríamos en la Ciudad de México, banqueteando, bebiendo en vía pública o aglomerándose, haciendo reuniones informales. Ese es lo que se trata de evitar, entiendo yo. Las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas. La venta ilegal, y aunque no haya bebedores en las inmediaciones, y también la conglomeración de personas con este producto. Lamentablemente, de las 60 personas que te digo que fallecieron el mes pasado, el 95% son de escasos recursos. Y algunos de ellos inclusive son alcohólicos. Entonces, eso lo hace más crítico, ¿no? Es interesante porque, digo, tú lo sabes, ¿no? Lo que nos dice la gestión integral de riesgo, y tú lees una lista de fenómenos y te imaginas lo común, ¿no? Para lo que uno estudia, y de repente estos fenómenos socioorganizativos ganan, ¿no? Es decir, la inmediatez, la necesidad de acción de la autoridad inmediata ganan en la agenda y se vuelven el día a día, y pareciera que se vuelven lo prioritario cuando realmente hay exposición a otro grupo de fenómenos, muchísimos, ¿no? Y de repente un fenómeno tan que pareciera no relevante se vuelve el día a día. Y lo es, o sea, y en este caso la combinación de factores, ¿no? La venta de un producto ilegal que intoxicó y perdió la vida a una gran cantidad de personas, más la pandemia, ¿no? Y yo quisiera decirte, amigo, con toda sinceridad, que yo no creo que la gente rivalice con la protección civil cuando la entiende. Aquí creo que siempre cuando entienden y cuando tienen esa conciencia, terminan entendiendo el tema es la parte provida, y nadie negaría, la mayoría no estaría negado a esa situación, pero entiendo lo que nos narraste, entiendo, incluso se transmite un poco vamos a decirlo así, ese malestar de percibir como que Protección Civil tiene un rechazo social en este momento, pero creo que más bien es la combinación de factores, ¿no? Es claro. Combinado con otra serie de infortunios, que al final, pues, digo, la sociedad ataca a la autoridad inmediata que viene a decirle, ¿no? Es como, ¿cuál es el punching bag de todos los ciudadanos? Siempre es el pobre policía que trata de hacer su trabajo, ¿no?
Claro, 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 claro. Así es. Y Y fíjate que con esto, además, Rafael, te quiero mencionar que, bueno, los fenómenos están presentes. Tuvimos un sismo fuerte. Tenemos la actividad del volcán, que es, no, hombre, y tenemos una cantidad impresionante de agua que cae. Entonces, esa es nuestra prioridad. Sin embargo, lidiar también con esta parte, con el cúmulo de factores, como mencionas, que nos ha, de alguna manera, ha generado que haya un señalamiento, rechazo de la sociedad, que estoy seguro que en cuanto pase, te lo decía al final de la ponencia, en cuanto pase y cambiemos de semáforo de alerta, creo que lo vamos a poder reducir, aminorar, ¿no? Pero, y no, o replantear, siempre es un buen momento, y yo lo sé que la doctora Ana Lucía Gil y tú también, y en ningún momento dudan en replantearse siempre la estrategia, porque en términos numéricos sería muy interesante a toro pasado, cuando lo analicemos, qué tanto realmente era un foco de riesgo esta vendimia de alcohol o no, frente a otros peligros. Es muy interesante porque al final puede sentar un precedente para que otras unidades de protección civil estatales se den cuenta de lo importante que es atenderlo, o por el contrario, se fijen en otro tipo de fenómenos y descarten este que podría irse a otros sectores, sobre todo como esté la administración estatal. En muchos estados, tú lo sabes muy bien, tienes una enorme experiencia al respecto, pues con los establecimientos públicos, la autoridad estatal, la materia de protección civil casi ni se acerca, ¿no? Es un tema meramente jurídico, meramente de otro tipo de áreas. Así es, así es. Pues, Eduardo, no me queda más que agradecerte tu participación, felicitar al Sistema Estatal de Protección Civil de Puebla porque tú estés ahí, sabemos tu compromiso con la materia, entregarte este pequeño reconocimiento digital que hoy es el día a día, ¿no? Ya los papeles son prepandémicos. Esto lo debo, claro, es un reconocimiento a Eduardo Vargas Ábalos por su participación en el 5º aniversario de Epicentro con el tema Retos y desafíos de las autoridades en protección civil en la reducción de riesgo de desastres. Firma Mariano Catase, Héctor Paz y tu servidor Rafael Pérez. Y no solo agradecerte la participación en este aniversario, sino agradecerte a ti y al sistema de protección civil del Estado, desde la maestra Ana Lucía hasta abajo, hazles llegar nuestro reconocimiento y admiración por el servicio que le están dando, no solo al Estado, sino a la humanidad y a nuestro país. Muchas gracias, Rafael. Agradezco muchísimo la invitación. Un saludo a nuestro buen amigo Héctor, que me hizo la invitación. De verdad, siempre dentro de lo posible tenemos 1 millón de actividades aquí en el Estado, pero lo que yo puedo apoyar, con todo gusto. No, hombre, muchísimas gracias. Ya nos invitarás ahí a ver el volcán del lado del bello Estado que ahora, para el cual trabajas. Sí, hay un evento que, digo, este año no se pudo hacer, pero el siguiente año está el ritual del Popo, que la verdad tiene muchísimos años de tradición, hombre, es una cosa increíble. Ya lo platicaremos después, con todo gusto. Así será, mi amigo. Buena tarde, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, don Rafael. Gracias.